Bien, hermanitos, pues vamos a ver hoy un estudio que lo hemos titulado Créele a Dios. Y vamos, ¿qué es lo que vamos a ir tocando el día de hoy? Mire, hermano, cuando recuerda a Moisés, Moisés fue un gran profeta de Dios en el antiguo pacto. Él es el que, por medio de él, Dios nos entrega sus leyes, nos entrega muchísimas cosas, hermanos. Hace por su mano Dios grandes maravillas. Sin embargo, aun viendo todas estas cosas, el pueblo de Israel en aquel entonces se rebeló muchas veces, ¿sí?, en contra de Moisés. Y aunque fue reconocido por las maravillas que Dios hizo a través de él, en algunos hubo esa desobediencia, hermanitos. Pero Moisés llega al final de su vida, hermanitos, y y deja a alguien en su lugar. Pero vamos a ver más o menos cómo estaba el ambiente cuando llega Josué. Vamos a Deuteronomio 34, los versos 5 y 6. Deuteronomio capítulo 34, los versos 5 y 6. Dice la palabra: y murió allí Moisés, siervo de Yahvé, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Yahvé. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Hermano, ¿por qué no saben dónde está sepultado Moisés? Porque ninguno lo sabe, o sea, ni siquiera el pueblo de Israel de aquel entonces. Esto lo vamos a ver en el libro de Judas, capítulo 1, el verso 9. Dice la palabra: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Fíjese bien, hermano, ¿qué está pasando aquí? Se estaban disputando el cuerpo de Moisés. Entonces, ese cuerpo ya no estaba ahí sepultado, hermanos. Esto es otro motivo de otro estudio, pero lo que le quiero comentar aquí es que nadie encontró realmente la sepultura de Moisés, porque ya no estaba el cuerpo ahí. Entonces, si no encontraron el cuerpo, hermanitos, de Moisés, algunos en aquel entonces pudieron haber dudado de su muerte, porque recuerde, Moisés se iba a orar y por mucho tiempo, y de repente los dejaba, ¿sí?, a todo el pueblo, y luego regresaba. Entonces, cuando Josué le dan el liderazgo, algunos no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque decían: no, todavía va a venir Moisés. Y algunos por filiación a Moisés, pero otros porque ellos mismos querían quedar como líderes dentro del pueblo de Israel. Nada más, hermano, que aquí hay dos situaciones. Una, Dios había escogido a Josué, ¿sí? Vamos al libro de Josué, capítulo 1, los versos 1 y 2. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, y aquí lo identifica. ¿Cuál Josué? Hijo de Nun, servidor de Moisés. Sí, nunca se nos debe de olvidar esto, hermanitos. Josué todo el tiempo, después, o sea, de que creció, todo el tiempo estaba junto a Moisés. Todo el tiempo sirviéndole, todo el tiempo viendo qué quería, pero también viendo las maravillas que hacía, pero también viendo lo cotidiano de su vida. O sea, ¿qué hacía Moisés?
¿Qué hacía para que el rostro le resplandeciera? Para que cuando él decía algo es porque Dios ya lo había decidido para hacerlo. ¿Cómo es que estaba en la presencia de Dios todo el tiempo? Y dice la palabra diciendo, fíjese lo que le dijo Dios a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Lo primero que le dice, hermano, es que no tenga alguna duda. Él ya se lo llevó. Moisés ya no va a continuar con ellos. O sea, hasta ahí empieza otra etapa de la vida de Israel. Entonces, lo primero que le aclara, para que no tuviera ninguna duda, a Josué es que Moisés ya murió. ¿Sí? Y fíjate bien, ¿qué le está diciendo? Ahora pues, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que seguir ahí, pues, lamentando la muerte de Moisés, tienes que seguir orando para ver qué van a hacer. No, ¿qué es lo que le dice? Levántate y pasa este Jordán. Vamos a ver un poquito más adelante qué significa esto del Jordán. Es un río, ¿sí? Pero este río, y lo vamos a ver, lo tomaban los que estaban del otro lado, ¿sí? Que es la tierra de Canaán, y empezando por Jericó, lo tomaban como una fortaleza, como un escudo, como una protección para ellos, ¿sí? Para los enemigos de Dios, imagínense, es Jordán. Vamos a ver cómo no era un riachuelo, hermanitos. Era un río bastante grande y tiene su significado. Pero ellos, antes de que llegara el pueblo de Israel, ellos lo tomaban como eso, una protección, ¿sí? Una muralla, por decirlo, natural, antes de que llegara el enemigo. Entonces, tenían que pasar eso primero. Entonces, era un problema. Y ahí acababan, ¿sí? Los de Jericó con los enemigos, porque tenían que nadar y algunos pues los ahogaban, etcétera. Pero después, hermanito, después es tierra deseada, a partir de que llega el pueblo de Dios, ¿sí? Dios tiene que confirmar el liderazgo de Josué cuando aún Moisés vivía. Aquí ya le dijo, Moisés ya murió. Pero cuando todavía vivía, hermanitos, ¿qué es lo que hace Dios a través de Moisés? Vamos a Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 34, el verso 9. Deuteronomio 9. Deuteronomio, capítulo 34, 34. el verso 9. 9. Uh-huh. Dice la palabra, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué fue lleno? Fíjate qué dice. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Yahvé mandó a Moisés. ¿Sí? O sea, ahí Moisés estaba vivo. Le impone las manos, porque Dios así se lo dijo, y entonces él empieza a actuar con sabiduría, hermanos. ¿Sí? Y obviamente la sabiduría los lleva a que este pueblo empiece a actuar, ¿sí? En obediencia. Pero recuerde, era un pueblo contumaz, era un pueblo que era rebelde, hermano. ¿Sí? Y así se empieza a hacer esa rebeldía también contra Josué. Pero Dios, ¿sí? Le habló a Josué, hermanito, cosas muy puntuales. Pero eso que le habló a Josué, hoy, hermanito, te lo dice a ti también. Vamos a Josué capítulo 1, el verso 6. Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Mira, hermano, ¿en qué se tenía que esforzar y en qué tenía que ser valiente? Esto se lo dice Dios y te lo dice Dios a ti hoy en los siguientes versículos. Ahí mismo en Josué capítulo 1,
Pero ahora los versos 7 y 8. Fíjate lo que dice Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué, hermano? Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hermano, cuando empezamos a actuar conforme a los mandatos del Señor, el mundo nos ve raro y el mundo se empieza a burlar de nosotros. Y hay muchas gentes que antes eran nuestros amigos, que ahora nos dicen, ah, ya te lavaron el cerebro, ah, ahora sí ya eres hermanito, ah, ahora sí no sé qué cosas. Sé valiente, muy valiente. ¿Con quién estás? Porque el Señor también te dice, si o estás conmigo o estás contra mí. Hermano, tenemos que ser muy valientes. Tenemos que esforzarnos por comprender todo el significado de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella. No le pongas doble pesa, hermanitos. No le pongas doble medida. Una para los de afuera y otras para los de acá adentro, ¿no? Está muy mal que unos hagan una cosa, pero si yo la hago, bueno, pues no está tan mal. No, hermanito, ¿sí? No te apartes nunca de lo que el Señor te está diciendo, de lo que te está ordenando. Ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a izquierda ni a derecha. No te vayas por otro camino. ¿Para qué? ¿Qué pasa si permaneces en la ley de nuestro Dios? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ese para qué es una consecuencia. Ahora, ¿qué vas a emprender? Si tú estás cumpliendo toda la ley de Dios, si tú comprendes exactamente todos los preceptos del Señor, entonces tú vas a pedir que, no sé, vas a emprender un negocio de narcotráfico. Pues no, nunca, jamás, hermano. ¿Tú vas a emprender un negocio que daña a los demás? Nunca. Por eso es que la palabra nos dice que vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque todo lo que vas a emprender va a ser de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Sí? Fíjate bien, verso 8. Nunca. ¿Cuántas veces puedes hacer esto? Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermano, cuando escribieron esta parte, ¿cuál era el libro de la ley? Lo que ellos llamaron después la Torá. Hoy el libro de la ley, ¿cuál es, hermanito? Recuerde, este es antiguo pacto, pero dice que va a tener un nuevo pacto, ¿sí? Con la casa de Israel. Y el nuevo pacto, hermanos, este libro es la Biblia. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que apartar todo lo escrito de la Biblia para actuar de acuerdo a nuestra idea, de acuerdo a lo que nosotros creamos? Dice nunca, ¿sí? Sino que de día y de noche meditarás en él. Hermano, realmente, ¿cuánto tiempo meditas la Biblia? Lo escrito ahí. ¿Cuánto tiempo le das para leer y tratar de comprender todo a través de la guía del Espíritu de Dios? La palabra, fíjate lo que nos dice, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, es decir, que comprendamos y lo apliquemos a nuestra vida. ¿Qué pasa cuando nosotros pues nos aprovechamos de la gente, sean chicos, sean grandes, para nuestra conveniencia, pero nunca hablamos de la palabra, sino al contrario? Ponemos las circunstancias, las situaciones, para decir, no, pues es que en la palabra nos dice algo así. Mire, hace tiempo una persona
un compañero de trabajo que se decía cristiano, se me acercó y me dijo, oye, dice, ¿yo puedo prestar dinero con intereses? Le digo, pues la palabra nos dice que no. Y me dice, es que aquí dice que a tu pueblo, o sea, a tus hermanos, no les prestes con intereses, pero bueno, los demás, pues no dice. Y entonces le digo, no, espérame. Antiguo Pacto nos dice esto en cuanto a que sí había esa imagen de todos los demás que estaban pues con una situación espiritual muy mal. Pero hoy, ¿cuál es la ley? Amarás al Señor con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿prestarás con intereses? No. Esto es lo que nos dice aquí, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo vas a tratar a tu prójimo? No está diciendo a tu hermano nada más. ¿Cómo vas a tratar a tu prójimo como quieres que te traten a ti? ¿Sí? Así, sencillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De aquí tenemos muchos ejemplos en la congregación cuando de repente alguien quiere hacer las cosas a su modo, alguien quiere hacer las cosas así como piensan y hasta en el trabajo le salen las cosas mal. Sí, o sea, hermanito, se ajustan nuevamente y dicen, mira, ahora hasta esto pues, me salió bien y yo parecería que no hice gran cosa. Hermano, ajústate al Señor y Él va a ajustar todas las condiciones. Entonces, debemos de esforzarnos, esforzado te dice el Señor. ¿Para qué? Para comprender la palabra de Dios. ¿Sí? Y valientes, ¿para qué? Para aplicar esa comprensión a toda nuestra vida. Valientes y esforzados, hermanitos. ¿Sí? Y nuevamente se lo dice Dios para que quede bien grabado en su corazón y en su mente. Y hoy te lo repite a ti, hermanito, hermanita, para que se te quede bien en tu mente y en tu corazón. Josué, el libro de Josué, capítulo 1, el verso 9. ¿Qué es lo que le dice? Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y aquí te dice esto, de acuerdo a todo lo que te puede decir el mundo y de acuerdo a todo lo que te pueden decir esos grandes personajes de la humanidad, que te dice, no temas ni desmayes, porque Yahvé, y aquí hay algo importante, Yahvé, tu Dios. Fíjate bien, ya no se presenta como solamente como el Dios que te puede proteger, etcétera, sino te está diciendo tu Dios. ¿Cómo va a ser, hermanito? Estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y de igual manera, este Yahvé es nuestro Señor que nos dice, fíjate bien, Yahvé tu Dios. O sea, aquí nuevamente se restaura esa relación personal, esa relación de padre e hijo que se tenía en un principio. ¿Cuándo? Cuando tú ya comprendes, cuando tú ya actúas en consecuencia de acuerdo a todo lo escrito en la palabra del Señor. Y le dice, Yahvé tu Dios estará contigo. ¿Dónde va a estar contigo? En el campo, en la ciudad, cuando salgas, en todo, en donde quiera que vayas. Pero ahora fíjate bien, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde vas? Porque, no sé, a lo mejor vas a algún lugar que, lo voy a poner nada más así, no es conveniente. Recuerda que el Señor está contigo. ¿Lo vas a llevar ahí? Vas a tener pláticas que no son convenientes. Acuérdate que el Señor está ahí contigo. ¿Vas a platicar esas cosas frente al Señor? ¿A dónde lo vas a llevar? No es que Dios no, o sea, se olvidó de ti, eso, no. ¿A dónde quieres llevarlo? ¿Sí? ¿A dónde vas a ir? Entonces,
Siempre recuerda esto, hermanito. Hay una promesa del Señor. Él quiere estar contigo todo el tiempo. Dios mismo, el que hizo absolutamente todo, hermanitos. Vamos a regresar al libro de Josué, capítulo 1, verso 10 y 11. Fíjate bien, dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, fíjate bien lo que le dijo a los oficiales, a todo el pueblo, dice, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Yahvé nuestro Dios os da en posesión. ¿Por qué les manda que preparen comida? Deben de estar, pues obviamente, preparados, todo esto, porque en cualquier momento van a pasar, no saben cuál, y entonces tienen que estar preparados. Pero nosotros sabemos perfectamente cuál es esa comida, hermanos. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Y se lo voy a poner ahora, sabemos que es el aceite, pero se lo voy a poner ahora así. 5 llevaron comida y 5 no. ¿Comida para qué? Para la luz que les permitía ver. Entonces, ¿de qué comida nos está hablando ahora el Señor? De la lectura bíblica y de la oración continua, hermanos. Cuando estés frente al Señor, déjame decirte, hermano, cuando estés frente al Señor, no vas a traer tu celular. Te doy esa mala noticia para ti a lo mejor. No vas a tener celular. No, ahí no vas a tener. Pero también te digo, no vas a tener Biblia escrita. ¿Y cómo le vas a hablar al Señor? ¿En qué idioma? Y no me estoy refiriendo al idioma hebreo ni al español, no. ¿Sabes cuál es el idioma que le vamos a hablar al Señor? La palabra de Él. ¿Cuánto sabes de la palabra? Hermano, tenemos que prepararnos esa comida. Por eso nos da, y nos da 3 días, ¿sí? O sea, el tiempo perfecto para que aprendamos, para que comprendamos la palabra de Dios. Y vamos a pasar el Jordán. Y recuerde, ese Jordán en ese momento era como esa muralla que tenía el enemigo del pueblo de Dios para que no pasaran a la tierra prometida. ¿Sí? Esa era la primera muralla que tenían que pasar. Ese río Jordán, hermanitos, era un río, pues, digamos, bastante grande. Mire, de longitud, para que tenga una idea, porque luego pensamos que era un arroyito, cosas así, luego en las películas así nos lo ponen, ¿no? Cuando entra nuestro Señor Jesucristo ahí a ser bautizado por Juan, lo vemos así como una posita, ¿no? Y ahí es bautizado, y pues ahí todos caminaban, y como un día de campo. No, hermanito. El río Jordán era en tiempos de Josué, tenía 360 kilómetros, hermanitos, de longitud, ¿sí? Y empieza con agua dulce. Llega al mar de Galilea, sigue su curso, y después, hermanitos, es agua salada. Hasta llegar a lo que se conoce como el Mar Muerto. ¿Por qué se le conoce como Mar Muerto, hermanitos? Porque no tiene vida. ¿Por qué no tiene vida? Por la salinidad que hay. Es el mar, el agua más salina de todo, de toda la tierra. Dicen, yo nunca he ido, he visto los videos, ¿no? Donde se echan las personas ahí a nadar y andan flotando, andan encima del agua, pues. ¿Por qué? Por la salinidad, hermanitos, por la densidad. ¿Sí? Es muy difícil hundirse ahí. Entonces, fíjate bien, para el cristiano, que es la parte de arriba del río, es dulce. La vida es dulce, hermanitos. Pero para los que no son cristianos, la parte de abajo, sí, es salada, es muerte. Y por eso la palabra nos dice que llevamos olor de vida y olor de muerte, hermanitos. Y ahí están presentes los 2 árboles. ¿En qué parte estás? ¿Sí? La anchura, ¿sí? La anchura media, digamos, del río,
va desde los 27 metros hasta los 45 metros. O sea, no es un riachuelo, hermanitos, ¿sí? De 27 a 45 metros. Y su profundidad, fíjense bien, esto me llama la atención, porque su profundidad va de 1.5 a 3.5 metros. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanitos? El 1.5 es el tiempo en que se reduce la gran tribulación. Y el 3.5, hermanitos, es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Este río, hermanitos, tiene mucho significado. Y bueno, también nos daría pie a un estudio un poquito más profundo. No es el momento ahorita. Pero nada más le quiero comentar, hubo otras 3 fechas, ¿sí? 3 fechas históricas, hermanitos, 1267, 1546 y 1927, donde este río se detuvo. Así como cuando pasó Israel, así se detuvo también y se partieron las aguas. Entonces, hermano, este río es muy importante. Y este río lo tenían los enemigos del Señor. Y el pueblo de Dios recupera, por decirlo de esta manera, este río y toda esa región. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Va a haber murallas, entre comillas, naturales que hay que vencer, y va a haber murallas que han creado los seres humanos, instigados por el enemigo, que también hay que romper, hermanitos. Para esto vamos a seguir viendo en el libro de Josué capítulo 3, los versos del 7 al 17. Repito, el libro de Josué capítulo 3, los versos del 7 al 17. Dice la palabra: Entonces Yahvé dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Fíjense bien, como con Moisés, hermanitos, no es que la persona sea así muy engrandecida por sí mismo, sino es porque Dios quiere la sujeción de los demás para hacer la obra de Él, la obra de Dios. Y entonces va a empezar a hacer también una obra milagrosa a través de la vida de Josué, para que los demás entiendan que Dios está con él y que es lo que él quiere. Hermano, recuerda, todo esto también es aplicable a tu vida. Josué fue una persona del pueblo de Dios que no, en un momento dado, lo voy a poner así, no podía tener mayor trascendencia, era un guerrero, pero estuvo todo el tiempo a la orden de Moisés, viendo todas las maravillas de Dios, y empezó ahí el ministerio, aprendiendo. Y ahora él está al frente. Él está al frente, ¿por qué? Porque Dios se lo puso hacia Moisés y Dios mismo se lo dijo a Josué. Y ahora dice, mis maravillas van a ser a través de tu mano. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Hermano, tenemos que entender que así como quiso estar nuestro Señor con Josué, así quiere estar contigo. Solamente que tú, hermanito, hermanita, camines todos los días con nuestro Señor. Y entonces, mire, Dios no tiene hijos preferidos, Dios no tiene hijos así en un lugar y a otros en otro. No, Dios nos quiere a todos. Nos quiere santos. Y entonces sus maravillas se van a manifestar a través de nuestras vidas. Verso 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde, fíjate bien, hasta el borde del agua, del Jordán, pararéis en el Jordán. Ahí se van a parar,
Pero fíjate bien, hermano, no es una, ¿cómo decirte? La obra del Señor no es algo que tú puedas estar diciendo, bueno, pues vamos a practicar, ¿no? A ver si sale. No, en el momento exacto que es necesario que se hagan las cosas, el Señor lo va a hacer. Fíjate el verso 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras que Yahvé, vuestro Dios. Fíjate bien, ya no le dice Yahvé, mi Dios, sino es Yahvé es nuestro Señor Jesucristo, tu Dios. Que dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Representante de quiénes son, figura de quiénes son todos estos, figuras de los espíritus del mal, hermano. ¿Sí? Recuerde que, o sea, antiguo pacto es sombra, es ejemplo de lo que tenemos que hacer realmente hoy que entendemos perfectamente toda la palabra porque el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Entonces, dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Hermano, ¿dónde habita hoy el Señor? Fíjate bien, ¿dónde está el arca del pacto, hermanito? Entonces, tú debes de ser esa arca, hermano. ¿Sí? Dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, fíjate bien, los que llevaban el arca, que llevan el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Hermano, ¿qué es lo que nos dijo? Bueno, ¿cuál fue la enseñanza que dejó nuestro Señor ahí antes de lo que le llaman la última cena? ¿Qué fue lo que limpió de los 12 hermanos? Le lavó las manos, le lavó la cara, le enjuagó los cabellos. No, le lavó los pies. Porque dijo, todo está limpio, pero los pies necesitan limpieza. Hermano, tenemos que meter los pies en el Jordán. Tenemos que ir por todas esas almas que están siendo llevadas al infierno, hermano. No podemos estar muy a gusto en nuestra casa viendo un partido de básquetbol, como decía un predicador que conocemos, con nuestras bolsas de papas, nuestro refresco, y gritando, ahora, haz esto, haz aquello, como el mundo. No, hermano, no estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados a dar esta batalla. Tú eres el arca del pacto, hermano. Tú eres el nuevo templo de el Dios viviente. Tienes que saberlo y tienes que actuar así como Josué, que él no quería ser el líder, así como Gedeón, que él no quería ser el líder, pero Dios lo escogió y le dio todas las cosas y fueron de los líderes muy fuertes para sacar al pueblo de Dios de todos esos pecados. Entonces, repito el verso 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, hermano, ¿qué es lo que dice nuestro Señor? Él se crea un pueblo de qué, hermanitos? De reyes y sacerdotes. Y tú llevas el arca del pacto, porque tú eres sacerdote del Señor. Tú la llevas y vas a llegar ahí a esa muralla que quiere hacer el enemigo con las personas que está convenciendo. Y sabes qué, se va a abrir y va a salir la voluntad de la persona y voluntariamente él tiene que decidir qué va a hacer.
con quien tú vayas a hacerle una oración, hermanito. ¿Sí? Verso 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies, fíjate bien, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados. Fíjate bien. Aquí yo te digo una cosa. ¿Qué pasaría si el Señor te dice, ¿sí? Que el Señor te diga, tienes que hacer esto? Pero es algo que no es muy lógico, no es muy natural. Hermano, porque alguien ponga los pies sobre un río, ¿ese río se va a abrir? No es natural, no es lógico. Y sin embargo, Josué lo creyó. ¿Sabes qué? A lo mejor tienes algunas personas que tú quieres mucho, que están totalmente fuera de toda la palabra, fuera de la voluntad de Dios, y tú has estado orando por ellos, y el Señor te dice, haz esto. Y tú dices, no, pero ¿cómo va a ser eso? O sea, eso no es posible, va a pasar esto, va a pasar aquello. Si el Señor te dice, haz esto, tú hazlo. Y en el momento en el que es necesario que sucedan las cosas, ahí van a suceder, para bien. Fíjate bien. Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Fíjate bien, hermano. Antes de que sucediera esto, ¿había incredulidad? No. Pero a lo mejor algunos del pueblo dirían, bueno, ¿y para qué se están metiendo? ¿Cómo vamos a pasar? Hermano, eran 45 metros, ¿sí? Y eran, lo voy a poner así, en un promedio, eran 3 metros de profundidad en el río. Y a muchos de ellos ya se les había olvidado que el mar fue abierto también. Hermano, ¿cuántas veces ha hecho milagros en tu vida Dios? Y de repente entras en algún otro problema y parece que se te olvidó quién es Dios, qué es lo que hace. Y ya, no, hermanito, el Señor va a estar con nosotros todos los días. ¿Sí? Repito, verso 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, o sea, al mar salado, mar muerto, se acabaron y fueron divididas. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que dice el Señor? Un pueblo dividido no prevalece. Eso es lo que con nuestro Señor hace con todos esos enemigos que tenemos, hermanitos, espirituales, ¿sí? Y los mandamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Y fíjense bien el verso 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé, o sea, tú, o sea, yo, estuvieron en seco firmes en medio del Jordán. No se movieron, hermano. No se movieron ni un milímetro para que pasara todo el pueblo. Y como dice que pasaron, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Todos, hermanitos, todos. Fíjate bien, cuando Moisés, él levantó su báculo, ¿sí? Y así se abrió. Aquí, hermanito, aquí se necesitan sacerdotes, ¿sí? Con la presencia de Dios. Firmes. Ahí estaban en medio del río. Y mientras ellos estuvieran en medio del río, las aguas iban a estar ahí. Imagínate si alguno de ellos hubiera dudado. Imagínate si hubiera incredulidad en alguno de ellos. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Se hubieran ahogado todos. Tú como sacerdote, hermanito, no debes de dudar de nuestro Señor cuando Él te dice algo. Hace tiempo, el Señor, y aquí están muchos de los que les dije en aquel entonces, el Señor me mostró los hogares
de la mayoría de los que se estaban congregando y me dijo, mira, ninguno es cristiano. Vine y se los dije de la gran mayoría que estaban aquí y algunos hasta se ofendieron. Pero ¿sabe qué? Con el tiempo se dieron cuenta que efectivamente no estaban cumpliendo, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Hermano, si el Señor te dice algo, hazlo. Si el Señor no te dice nada, no hagas nada. El Señor es el que te va diciendo qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Nuestro Señor, hermanitos, ¿sí?, echa fuera todo espíritu inmundo que te esté atosigando, toda circunstancia, toda gente, todas las cosas, porque dice que volverás a ver, buscarás a tus enemigos y no los vas a hallar. ¿Cuántos de ustedes, hermanitos, que me han comentado que tuvieron encuentros muy fuertes con personas muy malvadas y después ya no estaban? Hermanos, este es el Señor de toda la tierra, ¿sí? Y fíjense qué pasa cuando ya están del otro lado, ¿sí?, del río, y están enfrente de Jericó. Ahí, hermanito, había unas murallas que nadie podía pasar. Esa era su fortaleza. Era, recuerda, ¿sí?, el Dios de las fortalezas. Ahí vamos a ver qué pasó en el libro de Josué, capítulo 6, los versos del 1 al 5. Dice la palabra, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Cuando usted va a hacer una oración, hermano, parecería que se ponen más duros, más fuertes todos esos espíritus. Pero no, lo que pasa es que ya saben lo que va a pasar. Dice, verso 2, mas Yahvé dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. El Señor nos los ha dado, hermanos. Pero fíjate la instrucción que le da. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Nada de desviarse, nada por otro camino. Pero bueno, hermano, fíjese bien la estrategia de guerra, ¿sí? La estrategia de guerra ante unos guerreros que eran ahí el pueblo de Jericó, ¿sí?, y una gran muralla. Imagínense que hacen eso. Marchan 7 días alrededor de los muros de Jericó. Nada más marchan. No hacen otra cosa. Nada más. Bueno, yo creo que algunos israelitas decían, bueno, ¿y para qué estamos haciendo esto? O sea, ¿qué vamos a sacar con esto? Pero Josué nunca dudó. Y los de Jericó, ¿qué decían? Acuérdense que había un pensamiento muy místico en aquel entonces. Entonces decían, no, pues sus dioses, ¿no?, van a hacer esto, pero que vengan a luchar, que vengan o sea, vamos a enfrentarnos. ¿Por qué? Porque ellos tenían mucha confianza en su muralla. Pensaban que nadie nunca jamás los había vencido por esa muralla, hermanos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué fue pasando, hermanos? Josué hizo exactamente lo que Dios le dijo. Le comento, hermano, a mí me ha tocado estar en varias congregaciones
donde los pastores de ahí han dicho, ¿saben qué, hermano? Vamos a caminar 7 días alrededor de la ciudad. Nos pasó en Jalapa, nos pasó aquí en Orizaba, nos ha pasado en varios lados, donde dice, vamos a caminar alrededor de la ciudad 7 días, nada más caminar, sin decir nada, ni nada, ni nada, nada más caminar. Y al séptimo día vamos a dar gritos de guerra y todo. Y piensan que haciendo esto la ciudad va a cambiar y entonces todos se van a volver cristianos. Hermano, nos ha tocado ver todo esto y no hubo ni siquiera una conversión, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor no te está diciendo eso. Eso se lo dijo a Josué, que lo hiciera así, y así lo hizo. Y tuvo una, pero gran victoria. Pero el Señor no te está diciendo eso. El Señor, ¿qué te está diciendo? Santifica tu vida, porque estás con el Santo. Y una vez que santificas tu vida, Él te va a hablar para cada caso. Tienes algunos hijos que son rebeldes, el Señor te va a hablar. Tienes un trabajo que no te está dando las cosas y que además te está obstruyendo para estar con el Señor te va a hablar sobre eso. Tienes problemas de cualquier tipo, el Señor te va a hablar, pero una vez que estés santificado como Josué, no quieras repetir de manera mecánica algunas cosas que sucedieron aquí hace tiempo, que está señalado como algo histórico en la Biblia, y repetirlo aquí y pensar que así va a suceder. No, hermanito, ¿sí? Tenemos que ver bien qué es lo que va pasando. Y una vez que Dios te dice las cosas, no te importe lo que digan los demás. Si el Señor te lo dice, eso haz. Mira, hace tiempo varios especialistas me dijeron que no había posibilidad alguna de que mi hija tuviera una vida normal. Porque la enfermedad que tenía, hermanitos, era incurable y tan solo había medicamentos para que sobrellevara su existencia, para que la sobrellevara. Pero después de una oración, hermanito, Dios nos dijo que estaba sana y así fue. Jamás se ha vuelto a enfermar de nada de eso. Hace tiempo, hermanitos, le pedimos una casa a nuestro Señor. Sí, fue a fin de un año civil. Nos arrodillamos y oramos. Y después de un tiempo de oración, hermanitos, sí, nuestro Señor me dijo que ese año que iba a empezar, Él nos iba a dar una casa. Yo le di las gracias y muy contento, hermanitos, me levanté de la oración y después de algunas circunstancias, en septiembre de ese año, hermanito, nos dieron nuestra casa de manera milagrosa. Hace tiempo, mi hijo, hermanitos, tenía meses de nacido, se desmayó, se desvaneció. Y me llamaron, hermanito, yo estaba en la obra del Señor y ahí Dios me dijo que no había de qué preocuparse. Al llegar, ¿sí?, donde estaba mi hijo, pues estaban alterados obviamente, pero oramos por él. ¿Y sabe qué? Inmediatamente se recuperó. No hubo ningún problema. Hace tiempo también, hermanitos, mi esposa se puso muy grave, con una enfermedad, con tantas complicaciones que los médicos que la atendieron me comentaron que ningún paciente se había salvado estando así, en esas circunstancias. Oramos y el Señor me dijo, es una enfermedad grave, pero no de muerte. Hicimos todo lo que los médicos nos fueron diciendo para sus tratamientos en cuidados intensivos, menos una cosa no hicimos, hermano, que todos los días 10 médicos me decían, desconéctala de los aparatos que la mantenían en vida. Nunca la desconectamos, ¿sí? Nunca. Y le digo una cosa, se salvó completamente. El río Jordán, hermanitos, lo consideraban estos pobladores de Jericó una protección de sus dioses para ellos, y sus murallas las consideraban imposibles de franquear. Mis hermanitos, hermanitas y mis amigos, a mí me dijeron,
En cada caso que les comenté es imposible. Pero ¿sabes qué? No les hice caso. No les hice caso porque fue la opinión del mundo y le hice caso a la orden de Dios. Hermano, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu preocupación? Recuerda una cosa, Dios te dice valiente y esforzado. Lee la palabra para comprender las escrituras. Ora para escuchar la voz de nuestro Señor y realiza todo lo que vayas comprendiendo de la voluntad del Señor en tu vida. Hoy más que nunca estamos llamados a ser ese Josué obediente, esforzado y valiente. Hermanito, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Hermanita, ¿qué es lo que más quieres hacer? En oración, hermano, entrégale todo eso a nuestro Señor Jesucristo. Niégate a hacer algo que puedas poner por encima de la voluntad de Dios. Entrégale a Dios todo lo que te gusta hacer y pídele que te diga qué debes hacer. Pero escucha la voz de Dios. No te dejes engañar, hermano, por tus deseos. No importa los años que tengas, haz ese compromiso con Dios. Él te va a responder. Recuerda, y recuérdalo bien, Jesucristo te promete estar contigo siempre. ¿A dónde lo vas a llevar? Cerramos nuestros ojos un momento, hermano.